¿De qué vamos a hablar hoy, doctor? Fíjate que vamos a hablar de la realidad. Vamos a hablar de la realidad de que nuestros adolescentes tienen relaciones sexuales y pues casualmente me toca vivir la experiencia con adolescentes de amigos, con adolescentes de pacientes que tienen relaciones sexuales y el papá lamentablemente es el último en darse cuenta. Yo les oriento a mis amigos, a mis pacientes, que como padre de familia tenemos que tratar de que nuestro hijo adolescente, hombre o mujer, logre tener la confianza con nosotros de que nos diga: papá, estoy teniendo relaciones sexuales, o en el mejor, quiero tener relaciones sexuales y quiero saber cómo hacerlo de forma segura. No para que el papá se convierta, popularmente hablando, en un alcahueto, porque tengo un amigo que es médico y el no sentido de responsabilidad es algo que hoy vamos a tratar de darle tip a nuestros amigos televidentes, adolescentes y adultos. Yo quiero preguntarle algo, doctor, y es que cuando se está en la etapa de la pubertad, adolescencia, los padres a veces no hayan qué hacer. Quizá en la actualidad eso se va superando un poquito porque ya lo que era un tema tabú antes ahora ya no lo es. Pero aún existen padres con esos pensamientos y abuelos que están criando a sus nietos con esos pensamientos. No saben si hablarles o no de sexo a las mujeres, sobre todo. Al varoncito como que le instruyen desde muy tempranito: usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro, pero a la niña no le hablan de sexo porque dicen puede ser contraproducente, puede darle más curiosidad. ¿Esto se debe hacer o no se debe hacer? O muy por el contrario, sí se les tendría que hablar de sexo. Fíjate que primero se debe dejar de promover el sexo en los adolescentes hombres, porque en los adolescentes hombres se le promueve: bueno, vos a los 15 años ya tenés que tener relaciones sexuales y te vas a ser hombre teniendo relaciones sexuales. A la mujer no le dicen: mira, vos vas a ser mujer cuando tengas relaciones sexuales. Al hombre le dicen: vos vas a ser hombre cuando tengas relaciones sexuales, tomes licor y fumé. Entonces en ese momento vas a ser hombre y cuando ganes dinero nadie te va a decir nada. Eso no es ser hombre, ¿verdad? Tener relaciones sexuales o iniciar la relación sexual no convierte a ningún adolescente en hombre. Eso debe ser una práctica que se debe de quitar, y esa práctica es en todas las familias, sepan leer y escribir o no, tengan grados académicos altos o no y de diferentes condiciones económicas. Entonces, una de las primeras prácticas que debemos de quitar es promover el sexo en los hombres como que si fuese algo que lo va a transformar en una persona adulta. Realmente no. Debemos hablar de sexo con nuestra hija, con nuestro hijo, con el adolescente varón, con la adolescente mujer. El problema es que los padres ya acarrean estos problemas. Yo siempre pongo de ejemplo: yo soy médico, ginecólogo, jamás hablé de sexo con mi abuelita, que fue con la que me crié. La carrera me ayudó, abrí un poco la mente, conozco del tema, no dejo de tener algunos tabúes y temores como persona, pero hay que tratar de irlos superando. ¿Cómo hacen los padres de familia entonces? Hay que buscar un especialista para conversar los temas de sexo desde el punto de vista de la responsabilidad y desde el punto de vista de la seguridad. Me decía un amigo un día esto: bueno, mi hija tiene 19 años, ya es una mujer adulta y si tiene relaciones sexuales y se embaraza no hay ningún problema. Claro que hay un problema. Nuestra hija adolescente no se debe embarazar a los 19 años, una joven de 20 años no debería embarazarse, y se le debe decir: si vas a tener relaciones sexuales, existen responsabilidad y seguridad. Responsabilidad porque puedes adquirir, puedes tener un embarazo y eso requiere responsabilidad. Y seguridad porque te pueden dañar físicamente con una enfermedad, con una infección de transmisión sexual, y te pueden dañar emocionalmente. Muchos se preguntarán, doctor, los padres y madres de familia que nos están viendo, porque es una etapa un tanto difícil de entender, aunque nosotros ya hemos pasado por esa etapa de la adolescencia, pero cuando nosotros nos enteramos de que nuestro hijo o hija ya tiene una práctica sexual, sí. ¿Hay algún indicador que nos permita: hombre, yo creo que vos ya estás teniendo relaciones, sentarnos, hablar y decirles qué deben hacer y qué no deben hacer? Y primero, quitarse esa idea de que no se tiene que hablar de esa forma. Si se aprueba. ¿Un confidente el papá o no? Siempre. Un confidente, sí. Eso sí. Porque se supone que debes de adquirir ese grado de confianza para que tu papá y tu mamá sean tu confianza. Y en que vos me decías: ¿cómo sé yo que mi hijo adolescente tiene relaciones sexuales? Es difícil saberlo, ¿verdad? No hay un detector de relaciones sexuales que entre el hijo o entra la hija y de repente ya me doy cuenta. Yo conozco familias que la hija tiene 2 años de tener relaciones sexuales, 3 años de tener relaciones sexuales, y el papá ni siquiera quiere saber, pues. O sea, por ahí comencemos. Identificar que hay momentos adecuados para hablar de esto también. No debe ser un tema tabú dentro de la familia, y muchos
estila, doctor, que quien habla con el varón siempre es el papá, quien habla con Sí. la mujercita siempre es la mamá, y si la niña en este caso comete un error, sale embarazada, viene el varón y le dice, vos sos la culpable, nunca le hablaste a la niña de sexo. Sí, y ahí pues no hay culpables, si hay algún grado de responsabilidad recae principalmente en los padres, en los dos, hombres y mujeres. Fíjate que eso de que también son cosas que tenemos, es que no vos hablarle más de la menstruación porque vos sos mujer. No, yo le hablo a mi hija de la menstruación. Ah, porque usted es doctor. No, porque yo soy padre y me interesa conocer de la menstruación y transmitirle a mi hija. ¿Por qué los hombres no conocen de menstruación y por qué el hombre no le explica a su hija? Porque es un tema que prefiere obviar y la responsabilidad se la deja caer a la mujer. Y como en el varón, si embaraza a una mujer, entonces este es mi gallo, no pasa nada y puedo tener 40 hijos y no me dicen nada. Pero si a una mujer le dicen que tiene 10 hijos, qué barbaridad, ¿cómo va a tener 10 hijos? El hombre que tiene más de 10 se hace famoso, ¿verdad? En la adolescencia, donde generalmente se inicia la vida sexual, yo tengo que estar preparado para eso. Y las tres principales son las áreas que usted debe cuidar en su hijo adolescente. Uno, la responsabilidad que significa un embarazo. La relación sexual puede generar un embarazo, una infección de transmisión sexual y un daño emocional. ¿Cómo abordarlo? Pero pídale al ginecólogo, al doctor o a la doctora, cómo hablar de sexo. Tiene que ir donde un médico y explicarle cómo. Jocelyn, cuando vos tengas hijos y tu hijo te pregunte, ¿cómo vienen los niños al mundo? Es fácil explicarle que vienen del útero, salen por la vagina, es como más fácil. La pregunta más complicada es, bueno, si sale por el cuerpo de la mujer y la vagina, ¿cómo entra un niño al útero de la mamá? Es la parte en donde tenemos que explorar qué tanto mi hijo conoce de lo que otros, porque a ver, si tenés un hijo que esté informado de sexo y sexualidad de 10 años, platica con otro niño, le va a decir, mira, la cigüeña no existe.